El privilegio de estar con nosotros, la vida de mi hermano Sergio, la hermana Sonia, su esposa, mi hermano Alejandro, y como siempre, ¿verdad? Todos valientes jóvenes de la alabanza de la iglesia. En producción de este lado, Facebook, nuestra hermana Pastor Damaris, ¿verdad? Los productores. Así como de este lado, la vida de Yossi por YouTube. Siga Dios bendiciendo sus vidas de cada uno. Ustedes son los privilegiados de estar aquí. ¿Tú quieres estar, amado hermano, un domingo aquí? Estos son los requisitos. Traer tu credencial de lector, que no pases de 60 años. ¿Estamos? No por disposición mía, del gobierno, y hay que sujetarnos. ¿Sí? No toser. No tener temperatura, dolor de cabeza. O sea, tienes que venir sanote, así. Y no puedes hablarme el mismo domingo si puedes venir, no. Desde hoy se manda un mensaje al WhatsApp de la iglesia Juan 28 y estaremos recibiendo nada más 5 hermanos con estos requisitos. Hermanos, la pena sería que si usted no cumple uno de estos, pues no poderlo tener aquí. Guárdese. Y le digo una cosa de parte del Señor: el mes de mayo es el mes clave para México de esta epidemia. Escuchen bien lo que le está diciendo. El mes de mayo. Pasando, ya muy pronto, hermanos, estaremos todos allá en la congregación de los santos. ¿Estamos? Gloria a Dios, porque ya tenemos ganas. Entonces, esos son los requisitos para que tú puedas estar aquí en casa. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si tienes alguna enfermedad como diabetes, hipertensión y todo lo demás, no puedes estar. Por amor a ti, queremos que sigas viviendo más años sirviéndole al Señor. No por otra cosa, ni discriminar a nadie. Es porque te amamos con todo el corazón. Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra muy hermosa que Dios tiene para nosotros. Hoy vamos a estar viendo Biblia. Vamos a estar viendo pasajes de la Biblia, ¿verdad? Si fuera un estudio, pero es una prédica de algo que Dios ha puesto en mi corazón de señal de estos tiempos. Entonces, te voy a pedir que vayamos a la segunda carta de Tesalonicenses. Vamos a estar en el capítulo 2. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a estar desde el versículo 1 al versículo 4. Mensaje muy hermoso, un mensaje que muy poco se predicaba o se predica por andar predicando otras cosas fuera de la voluntad de Dios. ¿Bien? Torciendo la palabra, entreteniendo a gente, emocionando a gente. Y no se estaba hablando de esto hasta que Dios envía este virus para que nos demos cuenta que tenemos que hablar de la realidad de las cosas conforme a la Biblia. ¿Dónde estamos caminando? El reloj profético de Dios. ¿Qué es lo que sigue después de esto? Entonces Dios nos ha inquietado a hablar acerca de estas señales tan importantes. Por eso dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis, escuche bien, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Padre, por eso hoy y siempre mi alma te alaba, te adora y te bendice.
Tú eres el Todopoderoso. Tú eres Elohim, el Creador de todas las cosas, de lo invisible. Hiciste todo visible, Señor. A ti te adoro, Santo de Israel, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde, Señor, no sea lo que yo, sino lo que tu Espíritu Santo le haya parecido, y que las palabras que Él ha puesto en mi corazón así sean declaradas, no por voluntad humana, sino por la sabiduría y la guía de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, los hermanos que nos están sintonizando, y aquellas gentes, Señor, que les dará por ahí, Señor, algo de curiosidad y apretar en aquel día el botón y poder escuchar esta hermosa prédica que llegue a su corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces esa es una grande realidad. Amén. Le envió un mensaje a los hermanos por WhatsApp acerca del título, el tema de esta hermosa tarde, que es la apostasía. Entonces vamos a ver lo que quiere decir la apostasía, ¿verdad? Y para ello siempre a mí me gusta buscar la palabra, su significado, para poder saber lo que estamos predicando, lo que hay que buscar conforme a la Biblia, para no errar y verdaderamente hablar lo que el apóstol Pablo estaba declarando en esta hermosa carta a la iglesia de Tesalónica. Entonces el significado de apostasía es, en el cristianismo, escuche bien, hace referencia al rechazo del cristianismo, o sea, por otra parte, de una persona anteriormente cristiana. Quizás usted conoce a alguien que una vez estuvo, Dios lo usó, se enamoró tanto de la obra, se avivó mucho, pero de repente algo pasó y volvió atrás. Y ha habido hermanos que los han visitado, han estado, pero ellos no quieren absolutamente nada. Ellos están en un estado de apostasía cristiana. Una vez conocieron, pero hoy no quieren nada con su Creador. Estamos hablando ese punto de la apostasía, de los que se apartaron del Señor. Están renegando de la fe que una vez tuvieron puesta en nuestro Señor Jesucristo. Otro punto muy importante acerca de la apostasía son, como lo acaba de declarar el apóstol Pablo, los engaños. Es lo que más nos está aclarando aquí. Engaños cristianos que encuentran herejías y falsas enseñanzas difundidas, escuche bien, por falsos maestros y profetas que amenazaban o amenazan con seducirlos fuera de su devoción para Cristo. Y es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo diciéndonos respecto a la venida de nuestro Señor Jesús. Él no va a venir sin antes no entre y esté en acción la apostasía. Nos está hablando de falsos apóstoles, falsos maestros, falsos ministros, falsos evangelistas, falsos profetas, así como increíblemente falsos pastores. Escuche bien, dura es esta palabra, dura es, pero es en realidad. Y no podemos ocultar lo que verdaderamente el Señor está viendo en esta tierra, aún en los ministros o en la iglesia misma. Tenemos que hablar la realidad, sin engaño alguno, no para dañar a alguien, sino para que por nuestra palabra recapacite, reaccione y venga al Señor que una vez le conoció. Amén, gloria a Dios. Cuando ahí nos dice, ¿verdad? En el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, ¿verdad? Porque no vendrá. Pero en el 2, que es el importante, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo, que dice, de pensar. E increíblemente yo me he encontrado gente cristiana o líderes de otras iglesias que traen doctrinas medio raras.
se queda uno, ¿será esto de Dios? ¿Qué está pasando? Y una cosa muy delicada es aquel tipo de persona, escuche bien, digo persona, no cristiano, persona que sabe de la Biblia, que estuvo en una iglesia, después del tiempo aparece en otra, en otra, en otra y en otra y en otra, hasta que recopila de todas y entonces empieza como un falso maestro y apóstata enseñando cosas que no son de Dios por haber recopilado de un lado o de otro. Entonces nosotros prediquemos y nos dice que nadie nos mueva de la manera de pensar. Si tú estás bien delante de Dios y estás en esa iglesia, que nadie te mueva, que nadie te engañe, ni con tu vez, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Yo he enseñado a través del tiempo que tener mucho cuidado con aquellas personas que se acercan en bendición. Tenga mucho cuidado, en bendición aparentemente o no, y le dicen, así dice el Señor, o traigo un mensaje que Dios me dio. Ah, caray, que el Señor me tiene tanta confianza para decírmelo a mí, que estoy bien delante de su presencia. Entonces, pesad o discernid los espíritus, si son de Dios o no son de Dios, porque hoy en día se ha desatado mucho que están en las redes sociales, más en YouTube, ¿verdad? Que hasta se encuentran en bendición, que iba a pasar tal cosa y no sucedió. El tal es un falso profeta, un falso maestro, que están escuchando doctrinas de demonios. Así de claro, no lo digo yo, lo dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenga mucho cuidado con que alguien le dé una palabra que no proviene de Dios y están blasfemando diciendo que el Espíritu Santo le dijo cuando Él no ha dicho nada. Ten mucho cuidado con eso. Ahora, en los tiempos antiguos de Israel, y solamente voy a hablar de los ministerios de 3 grandes profetas, escucha bien, 3 grandes profetas y de los mayores, como es el caso de Isaías, el caso de Jeremías y el caso de Ezequiel, que van agarrados de la mano. Isaías muere y después de 70 años aparece Jeremías y después en ese mismo, casi mismo lapso de tiempo aparece lo que es Ezequiel. Y son hombres que Dios los usaba para exhortar al pueblo a dejar el pecado y volverse a Dios. Santo es Dios. Y es una maravilla estar leyendo estos 3 profetas. No la tuvieron fácil de ninguna manera. El carácter de Isaías al dar la profecía es que era vigoroso y severo. Hablaba directo y tenía carácter fuerte para darlo. Nadie lo paraba a ese hombre. Conforme el Espíritu Santo le daba a ese hombre, fuera quien fuera, le daba esa palabra dura de reprensión y exhortación a Israel. El de Jeremías, un profeta moderado y suave en sus palabras. Este hombre todo hacía con lágrimas. Por eso era el profeta de las lágrimas. O por ahí otros le dicen el profeta llorón. No, yo creo que se escucha mejor el profeta de las lágrimas, ¿verdad? Llorón como que lloraba por todo. Bueno, porque le pesaba en su corazón la condición de un pueblo rebelde y apóstata, como lo fue la nación de Israel en los tiempos de ellos. Amén, gloria a Dios. Y después vemos a Ezequiel. Ezequiel, un sacerdote y profeta del Señor. Un hombre con carácter, un hombre con decisión, un hombre con valentía, que hablaba la palabra igual que los otros, sin titubear, que era verdaderamente lo que el Espíritu Santo había puesto en su corazón. Sí.
radicaban estos tres? En sí, el arrepentimiento. Volver al arrepentimiento para los que vivían una vida de seguridad descuidada. Hay gente que me ha topado o he sabido. Dice, sí, antes nosotros nos congregábamos, pero no, oye, mire, aquí en casita, aquí oramos, aquí leemos la Biblia, no, aquí en casita. Caíste en el engaño. Caíste en el engaño. Santo, aleluya. Porque no guardaste tu corazón. Santo es Dios. Lo abriste para que lo contaminaras. Y piensas que porque haces eso estás seguro, estás equivocado. Tenemos que presentarnos a la casa de Dios. Agradecerle. Es que también aquí le agradezco, pero no es bíblico. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. ¿Qué le suena ese pasaje? Entrar por sus puertas con acción de gracias, ¿verdad? Por sus atrios con alabanza. ¿Qué le suena? ¿Qué le dice ese pasaje? Amén, Santo. No se sienta tan seguro. Pida la guía siempre del Espíritu Santo de Dios para que camine en la realidad de la verdad que es en Cristo Jesús. El rey Josías, de todos los reyes de Israel, un hombre admirable. Amén. Lo quiero comparar con una película, ¿verdad?, cómica de Cantinflas, que es El Barrendero. Y usted me puede decir, pero ¿qué tiene que ver, verdad? Cantinflas barriendo. Un barrendero limpia la suciedad que usted causó o que usted tiene. Y ellos son los encargados de andar limpiando la ciudad. Entonces la ciudad más limpia no es aquella que la barren todos los días, sino aquella que la ensucian menos. Escúchelo bien. ¿Y por qué puedo comparar al rey Josías? Porque Dios lo usó para barrer la abominación y la idolatría del pueblo de Israel. Puedo ponerle el título del el rey de la escoba, ¿verdad? O el rey de la limpieza. Porque eso es lo que hizo. Segunda de Reyes, perdón, más bien. Vamos a ver o a conocer un poquito más respecto a este gran rey de Dios, de parte de Dios. En los tiempos del rey Josías estaba el profeta Jeremías. Por eso es importante estar estudiando, ¿verdad? En tal reino de tal personaje, ¿qué profeta estuvo? ¿A qué reino pertenecía? ¿Al de norte de Israel o al sur, al de Judá? ¿Y qué profetizaban? ¿Y qué es lo que hacían? Por eso cuando estudiamos nosotros esto de Segunda de Reyes, le dije capítulo 22, ¿sí les dije? No, ¿verdad? Es que me estaban esperando. Versículo 1 y 2. En esos tiempos del profeta Jeremías. Y miren lo que dice acerca de este gran rey. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscar. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha, que dice, ni a izquierda. Un buen caminar de un excelente rey como Josías. Excelente. Temeroso de Jehová su Dios, el Dios de su padre David. Lo que a mí me llama mucho la atención, lo que me gusta es que dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios, que no titubeó si se iba a la izquierda, si se iba a la derecha.
O sea, esto nos quiere decir, izquierda, derecha, apostasía. Si usted no camina rectamente, y si usted va a la izquierda, usted es un apóstata. Si usted va a la derecha, usted es un apóstata. Nosotros tenemos que seguir a la luz. Nosotros tenemos que seguir al blanco, dice Pablo, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, gloria a Dios. Luego nos dice ahí mismo, pero en el versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Luego de ahí nos vamos al versículo 10 y 11. Mire lo que dice acerca del libro que encontró. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué dice por ahí, hermanos? Rasgó sus ¿qué? Sus vestidos. Por lo que este hombre le leyó acerca del libro que encontró el sacerdote, no era agradable. Venía escrito la ira que Dios iba a derramar sobre esta nación apóstata y rebelde. Dios en su ira ya lo había dicho por medio de sus profetas: y los voy a consumir, y los voy a terminar, y sabrán que yo soy Jehová, por haber blasfemado mi nombre, por haberlo manchado, por haberlo vivido a su manera, y no a la manera conforme a la ley de los judíos. Cuando el rey se lo lee y termina, no fue de buen agrado. Sé que rasgó su vestidura a causa de esto que habían leído en este libro. Versículo 13 al 20. Le dije que íbamos a leer algo para poder comprender la apostasía de Israel y el castigo de Dios ya proclamado para esa nación. Luego dice: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa. Escuche bien, había profeta mujer, sí, pero era verdadera profeta, llamada Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Jarjas o Jaras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso. Escuche bien el celo de Dios: a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntáis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos.
lo que causa ser apóstata, asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Santo, aleluya. ¿Qué tremendo? Así la realidad de hoy estamos viviendo. Amén. Antes de que Cristo venga, dice Pablo en la carta a Tesalónica, vendrá primeramente la apostasía. Pueblo de Dios apostatando, de la apostasía en todo su esplendor. Pastores que no denuncian el pecado. En la alabanza, cometiendo fornicaciones. Santo. Escuchando, tocando música del mundo. Jóvenes que andan en las cosas del pecado y así se atreven a subir al santo lugar de Dios a ministrar. Aleluya. Ten misericordia. Hoy mucho pastor de hoy no exhorta acerca del pecado, porque ¿qué dirá el hermano que más diezma? Se me va a ir de la iglesia, que se vaya. Los ministros de Dios no estamos por dinero, estamos por hablar la verdad de Dios. Estamos por hablar lo que el Espíritu Santo quiere decir en estos tiempos de apostasía que en nuestros ojos estamos viviendo. Amén. Gloria a Dios. Profetas falsos. Espíritu Santo. Así dice el Señor. Ten cuidado con lo que dice si no se cumple. Ten misericordia, Espíritu Santo. Falsos apóstoles. Ten misericordia. Que se declaró en Miami una vez. Y yo reprendo desde la playa a tal huracán y no va a llegar. Y azotó la ciudad de Nueva Orleans como no se imagina, quedando en la ruina. Falso apóstol. Ahora declarando, yo dicen, ni siquiera Jesús. Yo declaro que este coronavirus se va a ir o no llega. Y ahorita es el epicentro de Estados Unidos de miles de muertos. Y miles de contagiados. ¿Dónde está la palabra de Jehová? ¿Por qué abrimos los labios a la ligera cuando el Espíritu Santo no ha dicho nada? Tened cuidado lo que predica, tened cuidado lo que usted declara y no viene del Espíritu Santo de Dios. No se dejen mover fácilmente por esa gente falsa. Predicadores que no denuncian el pecado ni en sus congregaciones ni en las redes. Mucho menos pierdan el tiempo en estarlos escuchando. Se profetizó 2020, año de la prosperidad, año en que Dios esto, año en que Dios. ¿Y qué es lo que está pasando? Recesión. Bolsas del mundo caídas como nunca en la historia del ser humano. Gente con hambre. Los gobiernos no están teniendo capacidades. ¿Dónde está tu prosperidad? ¿Dónde está? Dime. Si fueran siervos verdaderos de Dios, ¿por qué no profetizaron que esto venía? Porque están escuchando espíritus engañadores. Pero hoy en día, Dios está levantando del anonimato verdaderos profetas de Dios. Que no andan por títulos, ni andan por dinero, ni declarando ni hablando de la prosperidad. El Señor va a empezar y ya está levantando por todos los países verdaderos profetas que sus nombres nunca se habían escuchado, y esos hombres y mujeres como Hulda están predicando la verdad de lo que el Espíritu Santo está hablando.
y mujeres. Gracias, Jesús. Gracias. Yo tengo el don de la profecía, pero no por tenerlo ando declarando tonterías y a mi gusto y endulzando el oído de la iglesia de Dios. No. El Espíritu Santo me da palabra, tiemblo, temo, no quiero abrir la boca hasta que el Espíritu Santo me dice, habla porque esto es mío. Entonces declaro la palabra que el Espíritu Santo pone en mi corazón y todo eso se cumple. Tener mucho cuidado con todas estas falsedades. Por eso es que este rey Josías rasgó, porque había falsos sacerdotes y falsos profetas entre el pueblo de Dios. En el capítulo 23, hermanos, el versículo 3, miren lo que sigue diciendo. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos. Escucha bien, pueblo de Dios, gente que me escucha, aquellos que se han retirado y están en la apostasía y no quieren regresar. Dios te dice de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, lo que muy pocos están guardando en la iglesia, testimonio de tu vida en Cristo, y sus estatutos con todo el corazón. Dios no quiere un corazón a cuarto, ni a media, ni a tres cuartos. Dios quiere un corazón entero, limpio e íntegro delante de Él, recto delante de Jehová, y con toda el alma, y que cumpliría las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Dios usó a un gran rey, Aleluya, que puso temor en su corazón para hablar la realidad, y no se anduvo con rodeos. amén, aleluya. Cuando la gente, cuando el ministro habla realidad de parte de Dios y se comprometen a andar bien, como lo acabamos de leer, toda la iglesia empieza a decir, sí, confirmamos ese pacto delante de Dios de todo corazón y con todo el alma. Versículo 4 al 10. Hablamos acerca de la reforma de este rey. Yo creo que en estos tiempos hay que reformar, como los tiempos de Martín Lutero, de Juan Hus, de Calvino. Pero esta es la gran reforma del rey Josías. Y miren lo que dice en su reforma. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote, ¿qué dice? Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová. Mire, sorpréndase con lo que tenían en la casa de Jehová. Uy, siéntese ahí donde está, recárguese. Yo me quedé sorprendido. ¡Wow! Esto el pueblo de Israel había metido a la casa de adoración de Jehová. Me quedé ¡wow! En la madrugada. Miren nada más las abominaciones. Que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Bet-el, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto a los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo los que quemaban incienso a Baal. Y escuche bien, ¿a quién más le quemaban incienso? Al sol y a la luna y a los signos del zodiaco. Hay cristianos rebeldes y apóstata, y cristianos que tratan en la iglesia, que ven a ver qué les depara el futuro y el destino. Es que yo soy Cáncer, Aries, Sagitario, y es que yo soy esto. Escuche de dónde viene y tenga mucho cuidado, porque usted se está apartando de la verdad de Dios. Y a todo el ejército de los cielos hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová,
fuera de Jerusalén al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución, escuche bien, idolátrica, que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. ¡Wow! ¡Cuánta abominación! Aleluya, santo. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. A causa del tiempo, usted puede seguir en casa leyendo más abominaciones. A causa del tiempo, escuche bien, por apóstatas y por apartarse de la verdad del Señor. Último pasaje que le doy, Ezequiel. Vámonos de aquel lado, pasar los salmos, ¿verdad? Y encontramos en Ezequiel capítulo 8, Isaías, Jeremías, ¿verdad? Hasta poder llegar nosotros al libro de Ezequiel. Y le doy este último pasaje. Me sorprende la realidad. Todavía vamos a leer más cosas de lo que hacían ahora adentro. Aquí leímos de lo que tenían. No, ahora vamos a ver lo que hacían adentro en la casa de Jehová, casa de adoración. Le digo, agárrese, y no sé si puedo dormir esta noche, pero está tremendo. Dice versículo 1 al 18. 1 al 18. Dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba, parecía resplandor, el aspecto de bronce, refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dejas de mi cabeza? ¿Sí? ¿Qué dejas en dónde? Mi cabeza. Cuando estaba leyendo esto dije, yo quiero saber qué es Geleja Dura, y me fui, hermanos. Ellos usaban mechones. Y uno de esos mechones, así lo agarró el espíritu, mire, Ezequiel, y se lo llevó con los mechones. Increíblemente, pero él no está diciendo que así fue. Consúlteme en su casa esa palabra y se va a acordar de mí. Pero lo agarró el espíritu y se lo llevó, vente, vamos a echar un viaje. Y se lo llevó de viaje el Espíritu Santo. Y el Espíritu, dice, me alzó entre el cielo y la tierra. O sea, lo trasladó como en un arrebatamiento. Y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego, entra
y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré, pues, y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Miren la tontería. No nos ve Jehová. La tontería más grande que un cristiano puede tener, o preguntarse: vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Al cabo no nos ve Jehová. Qué tremendo, ¿verdad? Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí, las mujeres no se escapan, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Le estaban llorando a Tamuz en la casa de Jehová. Mujeres. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, en la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré, por su falsedad, por su engaño. Santo es Dios, aleluya. Ezequiel, un libro hermosísimo, lo leí todo. Otro libro acerca de su vida, hermosísimo. Profeta que Dios usó. 7 años empezó su ministerio, y en esos 7 años, después de esos 7 años, él mismo va en cautividad por el pecado de Israel. El rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, llegó y sitió la ciudad por tiempo, y al cumplirse ese tiempo, se lleva al pueblo cautivo a Babilonia. Entre ellos iba el profeta Ezequiel. La mayor parte del ministerio de este profeta lo hizo estando cautivo en Babilonia, al pueblo de Israel. Ahí profetizaba. La mayoría de su ministerio ahí lo vivió. Santo es Dios, aleluya. Usándolo Dios grande y poderosamente. Después de este gran profeta, en la cautividad, le sigue uno de los grandes y mayores también, el profeta Daniel, que Dios lo usó grande y poderosamente. Y habló acerca del retorno del pueblo después de 70 años a la tierra prometida. ¿A dónde voy con esto? ¿Qué podemos sacar nosotros respecto a esto para estos tiempos? Muy fácil. La apostasía, igual, cautiva,
Escucha bien. Cautiva, seduce, Santo. y te atrapa. Sí. Es que eso fue para Israel en el tiempo de la ley. Tiene toda la razón. Excelente, estoy de acuerdo con usted si así piensa. Es que hoy estamos en la gracia. El tiempo de su desgracia, si está en apostasía, no está predicando lo que el Espíritu Santo está hablando. Usted está en tiempo de desgracia, no de gracia. Le voy a dar un pasaje del Nuevo Testamento. Pablo dice: y si Dios no tuvo misericordia de las ramas originales, hablando de Israel y su apostasía, abominaciones, su rebeldía y su pecado, dice Pablo, tampoco la va a tener de ustedes, ramas o injertos. ¿Y se lo dejo de tarea? ¿Quiere otro pasaje? Malaquías, porque yo, Jehová, no cambio. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Cristo dijo: yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. Increíblemente, hoy increíblemente, en estos tiempos, muy pocos están predicando del arrebatamiento de la iglesia, de que Cristo viene, porque les han salido con otro tipo de doctrina que no nos respalda la palabra de Dios. La han torcido a su manera para manipular y manejar a muchos, para cautivarlos, para atraparlos en su engaño y en su mentira. Santo eres Jesús. Yo invito, ministros, pastores, profetas, evangelistas, maestros, predica la verdad, predica que Cristo viene, aunque tú no lo creas, porque hoy más que nunca estamos viviendo la apostasía de falsas doctrinas y doctrinas de demonios, dice el apóstol Pablo. Ya muchos no creen que Cristo viene a levantar a su iglesia, menos van a predicar de la apostasía, menos van a exhortar a la iglesia del pecado. ¿Sabe? Yo como pastor en mi iglesia pastoreo a mis papás, a mi suegra, a mis hermanos, familiares, amistades desde chicos, y yo les he dicho: el día que tú seas ganador de una exhortación, créeme que con todo mi corazón te voy a exhortar. Cuando seas galardonador de una reprensión, seas quien seas, te voy a reprender, por tal de que en aquel día te vayas con el Señor. Hablar rectamente, no haciendo acepción de nadie, ni de familiares tampoco. A todos por igual, porque todos son hijos de Dios, porque todos son especiales. Y por amor a ti es que te traigo esta palabra. Guárdate. No en todo templo, no en toda congregación se predica la verdad. ¿Cómo saber cuando se predica o es la verdad o no? Por favor, es por demás si usted me quiere hacer esa pregunta. Es por demás que usted me haga esa pregunta. Porque entonces yo le haré otra pregunta. ¿Y qué del Espíritu Santo? ¿Qué? ¿Quién es el único que lo puede guiar a la verdad de la justicia? ¿Yo? Usted se equivoca. Los profetas, los pastores, está pero muy equivocado. Cristo dijo una grande realidad. Pero cuando Él venga, el Consolador, Él nos va a guiar a la verdad, a la justicia. Búsquelo. Platique con Él. Él se va a manifestar a usted y le va a declarar cosas que van a suceder, cosas que vienen, el Espíritu Santo. Pero como no le gusta tener comunión con Él, ni mucho menos orar, ¿cómo va a escuchar la voz del Espíritu Santo? Cuando Él quiere mostrarle a usted la realidad y lo que hay que hacer como siervos o como pueblo de Dios. Dígame,
está tan sencillo. Busca al Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y pregúntele, ¿dónde me estoy congregando, Espíritu Santo, está la seguridad de mi salvación o no? ¿Se está predicando la verdad o no? El Espíritu Santo te va a decir, sí, ahí sigue. Pero también te puede decir, no, huye y vete a tal lugar donde se predica la verdad y donde se me permite gobernar la iglesia de mi Señor Jesús. Así de simple está. Entonces no me hagas esa pregunta. ¿Cuál es pues la iglesia que habla la verdad? Pregúntele al Espíritu Santo de Dios. Y cuando Él le hable, ahí. Porque entonces estará segura su vida. Apostasía igual a cautividad, seducción y control total. Por eso te invito a orar. Y pedirle al Espíritu Santo, no te vayas de mi vida, siempre guíanos a la verdad y a la justicia, para no perdernos. Espíritu Santo de Dios, siempre muéstranos Aleluya. al espíritu del engaño, al espíritu del error. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos ver las intenciones en el corazón de cada uno de los que se congregan, Señor. ¿Cuál es? ¿Con qué fin llegan a la congregación? Pero también como ministros, llegó la hora, Espíritu Santo, de soltarte todo el control. Que tú gobiernes la iglesia de nuestro Señor Jesús. Que como ministro, Señor, simplemente yo sea atalaya, como Isaías, Jeremías y Ezequiel, sin quererle dar gusto alguno a nadie, Señor. Hablar la realidad de tu palabra tal y como es. Llamar al pecado, pecado, y a la santidad, santidad. En estos últimos tiempos, Señor. Porque yo sé que viene un gran despertar, como lo has mostrado, Dios. Y como a muchos les profeticé en aquel día por el Espíritu Santo, el avivamiento viene, pero no para todas las iglesias, no para todos los ministros, dice el Señor. Y lo profeticé. Son aquellos, para aquellos que van a empezar a limpiar la casa al pueblo, como el rey Josías. El avivamiento es para aquellos, el despertar es para aquellos que se levantarán como un Isaías, como un Jeremías, como un Ezequiel, sin torcer la palabra de Dios, guiando a la verdad al pueblo santo de mi Señor Jesús. Porque tiempo y poder de demostración de su Espíritu viene. Pero aclaro nuevamente, no es para todos, sino para aquel que está buscando la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos ayude. La apostasía está. Después de esto, el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo, para presentarnos como una iglesia sin mancha y sin arruga, aquel que nos está esperando en su trono, al Padre de gloria. A Él sea honor, potencia, honra y adoración por los siglos de los siglos. Espíritu Santo, aquí está tu pueblo. Habla, guíanos. Y aquel que un día conoció del Señor Jesús y está en la apostasía, el Señor te dice, vuelve, 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 para que no te alcancen las plagas descritas en el libro del Apocalipsis. Y tú ya conoces. Vuelve a papá. Vuelve tu corazón a Dios. Vuélvete, porque Él tiene poder para volver a limpiarte, para volver a restaurar tu vida y seguir usándote en el camino de Jesús. En esta hermosa hora te damos gracias, Padre, por esta tu palabra, por esta tu bendición. En Cristo Jesús, Señor, líbranos de toda apostasía. Amén.
y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga grandemente. Dejo lugar a mi hermano Sergio para que recoja de nuestras ofrendas. Adelante.